Me llamo Araceli Ponce. A mis 67 años he aprendido que la paz rara vez hace ruido. Me gusta que mis días sean ordenados mañanas junto al lago de Valle de Bravo. El aroma a cedro pulido en el pasillo, la cena servida justo a las 6. La rutina es un consuelo, no una jaula. Desde que Javier se fue llené el silencio con estructura. Es lo que hacemos los arquitectos, dibujamos límites y los llamamos seguridad. Ese domingo empezó como cualquier otro, la luz se colaba por las cortinas de encaje. El olor a pollo asado con tomillo flotaba en mi cocina. Emiliano y Tarin llegaron temprano, sus gemelos correteando alrededor de la mesa del comedor. El aire era cálido, ligero, lleno de charlas sobre la escuela, el tráfico y una nueva cafetería en el centro de Oaxaca. A mitad de la cena, Emiliano dejó su tenedor y desdobló una hoja junto a la salsera. Era papel grueso impreso a color. «Hemos decidido cómo dividir la casa», dijo con ligereza como si anunciara el postre. Pensé que había oído mal. Tarin se inclinó alisando los bordes del plano con dedos cuidadosos. «Lo dibujamos para que todo sea sencillo», añadió. «La habitación con vista al lago será nuestra perfecta para mi oficina. Los gemelos tendrán los cuartos de la esquina en el piso de arriba. Tú seguirás en la planta baja, claro. Menos escaleras así». Mi hijo sonrió orgulloso de su eficiencia. «Ya contraté una red Wi-Fi nueva, señal más fuerte en toda la casa. Cubriremos los servicios proporcionalmente. Todo fluirá sin problemas». Mi cuchillo se detuvo sobre el pollo. Los gemelos reían mojando galletas en su jugo. Mi casa de repente se sintió más pequeña, el aire más delgado. Los bocetos de Javier aún colgaban en el pasillo, cada línea trazada a mano, cada viga elegida juntos. Ahora mi hijo la dividía con números y etiquetas. Tarin siguió hablando algo sobre pintar el porche y reorganizar el trastero. Asentí cuando se esperaba, pero mi pulso se había ralentizado, frío y firme. Mis años diseñando me enseñaron que el colapso no empieza con ruido. Comienza con presión callada y constante. Cuando pasaron al postre me excusé. «Necesito un momento», dije. En el pasillo saqué el celular de mi delantal. Mi reflejo en el vidrio del mueble parecía más viejo de lo que recordaba, con los ojos más afilados. Escribí un mensaje corto. «Arturo, necesito que vengas mañana. Asunto urgente del patrimonio». Luego volví a la mesa tranquila, sonriendo. Tarin servía café, Emiliano reía con los gemelos. El plano seguía entre nosotros aún manchado de salsa. Lo doblé con cuidado y lo puse junto a mi plato. «Lo revisaremos mañana», dije. Mi tono era sereno, practicado, como cuando hablaba con clientes antes de rechazar una propuesta de plano. Afuera el lago se había vuelto plateado en el crepúsculo, con esa quietud que contiene el aliento antes de una tormenta. Recogí los platos, los enjuagué bajo el zumbido suave de la luz de la cocina y escuché a mi familia planear un futuro que no incluía mi permiso. Luego sequé mis manos y apagué el horno. El lunes por la mañana la mesa del comedor aún tenía rastros de la cena, círculos de café, una mancha de salsa y esa hoja doblada que no me atrevías a tirar. Estaba ahí como un invitado que se niega a irse. Emiliano llamó antes del mediodía. Su voz era ligera, demasiado casual. «Mamá, sobre lo de ayer no le des muchas vueltas. Solo queríamos ayudarte a planear a futuro». «¿Planear qué exactamente?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Sabes?», dijo. «La casa, el patrimonio. Es mucho para una sola persona y pensamos que sería mejor organizarlo desde ahora. Evitar confusiones después. Los testamentos pueden complicarse, sobre todo con varias propiedades». Sonaba ensayado. Esa palabra testamento no encajaba en el vocabulario de un hijo, a menos que alguien lo hubiera preparado. Tarin, probablemente. La imaginé en su cocina como cuando convenció a Emiliano de refinanciar su coche con su tableta abierta junto a su taza de café. Siempre con buenas intenciones, pero con un Excel de por medio. «No pienso morirme pronto», dije manteniendo la voz suave. Emiliano rió incómodo. «Claro que no, mamá, pero es mejor prevenir.
No, Tarin solo quiere que todo sea justo, sin sorpresas después. Justo. Esa palabra se clavó como astilla. Cuando Javier y yo compramos esta casa, justo significaba dividir pinceles y cargar vigas juntos. Renovamos cuarto por cuarto el verano tras su diagnóstico, negándonos a que la enfermedad marcara el calendario. Aún podía verlo lijando la baranda, el sudor brillando en su frente, diciendo: «Si construyes con paciencia, Araceli sobrevive al duelo». Toqué el borde de la mesa, la que él mismo talló. Esa línea entre su tacto y el de ellos de repente se sintió fina. Emiliano siguió hablando. «Solo pensamos a largo plazo, mamá. Tendrás tu espacio claro. Tarin está investigando modificaciones para facilitar el acceso a personas mayores». «Entiendo». Mi voz me sorprendió por lo calmada que sonó. Muy considerado de su parte. «Solo quiere ayudar», dijo rápido, notando el hielo bajo mi calma. «¿Sabes cómo es organizada?» Miré por la ventana. Afuera el lago reflejaba la luz como espejo. Un pato solitario trazaba ondas en la superficie, dejando todo lo demás intacto. «Dile que agradezco el gesto», respondí. Exhaló aliviado, confundiendo mi quietud con acuerdo. «Perfecto. Vendremos el próximo domingo para tomar medidas. Tal vez mover algunos muebles para que los contratistas vean el diseño». El próximo domingo repetí. «Está bien». Cuando colgó la casa volvió al silencio pesado, con una cortesía que no tenía a dónde ir. Caminé de cuarto en cuarto, rozando con los dedos las paredes que Javier pintó verde musgo, en la sala marfil, en el pasillo su letra, aún tenue dentro de un closet. «Mide 2 veces. Confía 1». Me detuve en la ventana y saqué hacia el jardín. El mezquite que él plantó perdía hojas antes de tiempo este año. Un confeti rojo cobrizo girando sobre el césped. Antes me hablaba de renovación. Ahora parecía una advertencia. Regresé a la mesa y desdoblé el plano. Líneas y medidas dividían lo que alguna vez fue entero. Cada cuadro etiquetado con nombres o intenciones que no pertenecían aquí. Mi letra firme y pequeña siempre había estado en los planos de esta casa. Ahora la de ellos la cubría amplia y segura. Tomé una pluma, rodeé mi nombre en la línea del título de propiedad y doblé el plano otra vez más fuerte. Esta vez, algunas cosas, pensé, debían quedarse en tinta, no en lápiz. Por el pasillo el contestador parpadeó una vez. Un mensaje nuevo. La voz de Arturo calmada y medida. «Araceli, vi tu mensaje. Pasaré por la mañana. No tomes decisiones hasta que hablemos». Borré el mensaje, pero guardé el eco de su tono firme, práctico, como el zumbido leve de una base sosteniendo su peso. Esa noche el sueño llegó en pedazos frágiles. Cada vez que el viento rozaba las persianas imaginaba pasos en el porche. La casa, mi refugio, empezaba así a sonar extraña, cada crujido un eco de duda. A las 2 de la mañana dejé de fingir que descansaba. Me puse la bata y fui al estudio. El suelo de cedro estaba frío bajo mis pies, anclándome, mientras abría el cajón de mi escritorio. Ahí estaba la caja fuerte donde guardaba mis papeles importantes, la escritura, pólizas de seguro, el reloj de Javier y las llaves de repuesto. Siempre había 2, una para mí, otra marcada, solo para emergencias. Al levantar la tapa, el espacio donde debía estar la segunda llave estaba vacío. Por un largo momento, solo miré. La tela de terciopelo tenía la huella tenue de la llave, una sombra en la tela azul. Revisé los cajones, el tazón de la cocina, hasta los bolsillos de mi abrigo, aunque ya lo sabía. La llave no estaba perdida. La habían tomado. La primavera pasada volvió en fragmentos, la habitación pálida del hospital, el olor a antiséptico. Emiliano sentado junto a mi cama. «Mamá, por si acaso», dijo con suavidad, mostrando la llave de repuesto. «Si pasa algo necesitamos entrar rápido». Asentí entre la neblina de la anestesia. «Solo para emergencias», le dije. «Lo prometo», respondió. Nunca la devolvió. Cerré la caja presionando la tapa hasta que el seguro chasqueó. El silencio en el cuarto era diferente, ahora no pacífico, sino alerta. Mis ojos fueron al pasillo donde los planos de Javier,
Aún colgaban en marcos de madera. Una vez bromeé que dibujaba líneas hasta dormido. Cada puerta merece respeto, decía él trazando. Por eso las hacemos con bisagras. Me senté en el escritorio y abrí mi libreta, la que usaba para los registros de la casa. En la primera línea escribí: llave de emergencia no encontrada. Posible duplicado hecho por Emiliano Ponce, marzo del año pasado. Luego debajo, acceso a la casa comprometido. Mi letra se mantuvo firme, aunque mi pulso había encontrado un ritmo duro. Otra vez. Escribir, documentar siempre me calmaba. Era la misma disciplina que me ayudó durante la enfermedad de Javier. Listar, verificar, asegurar. Las emociones podían esperar. Los hechos no. Desde la cocina el reloj digital marcaba las 2:47. Tomé mi celular y busqué el nombre de Arturo. Sonó 2 veces antes de que saltara el buzón. Arturo, dije en voz baja manteniendo la voz medida. Hubo una violación de acceso. Creo que mi hijo duplicó la llave de repuesto. Necesitamos hablar de cerraduras y seguridad de la propiedad mañana a primera hora. Tendré toda la documentación lista. Terminé la llamada y me quedé un rato, el celular aún en la mano. Por la ventana el lago brillaba tenue bajo la media luna, con ondas como charlas calladas. Antes encontraba consuelo en esa vista, prueba de que algo vasto y firme existía más allá de estas paredes. Esa noche se sentía más como testigo. Antes de volver a la cama recorrí la casa una vez más. Verifiqué el pestillo de la puerta principal, el cerrojo de la trasera, la cerradura del viejo estudio de Javier. Cada una chasqueó firme, obediente, como una línea cerrándose en un plano. Al llegar a la escalera me detuve así a escuchar. Nada se movía salvo el suspiro suave del calentador. Arriba dejé la luz del pasillo encendida. No era exactamente miedo, sino vigilancia. Un hábito que para la mañana ya no se sentiría temporal. Al amanecer la casa se asentó en ese silencio gris y suspendido que llega antes de que regrese la luz. Preparé café fuerte suficiente para ordenar mis pensamientos y caminé al viejo estudio de Javier, al fondo de la casa. La puerta aún tenía una mancha leve de barniz de su último proyecto. Al abrirla, el olor familiar a grafito y polvo de cedro me recibió. Su mesa de dibujo esperaba bajo la ventana, un triángulo de medición justo donde lo dejó. Puse mi taza junto a sus herramientas y abrí el cajón con nuestros archivos, compartidos años de renovaciones, cartas de zonificación, recibos de impuestos. Debajo estaba la escritura de la casa. La desdoblé con cuidado. Fideicomiso, Araceli, y Javier Ponce, beneficiaria única. La tinta estaba algo desvaída, pero las letras se mantenían firmes, una pequeña fortaleza de legalidad en un mundo que de pronto se sentía inestable. El fideicomiso fue idea de Javier. Una casa no es solo madera, me dijo cuando lo firmamos. Es una historia. Asegúrate de que el final sea del autor. Pasé el pulgar por su firma, un J curvado, que siempre parecía el inicio de una nota musical. Por un momento lo sentí a mi lado otra vez, calmado, metódico, como cuando equilibraba una viga antes de clavarla. Cuando Arturo llegó a media mañana, trajo el olor del aire invernal y papel. Había sido mi abogado por 15 años, mesurado, discreto, imperturbable. Puso su maletín en la mesa, ajustó sus lentes y me dio una mirada larga y cómplice. «No estabas imaginando cosas, ¿verdad?» No, dije. La llave de repuesto no está. Y mi hijo ha estado planeando dividir la casa. Arturo asintió una vez, ya armando los hechos. Revisó la escritura siguiendo cada cláusula con un dedo. «Tu fideicomiso es sólido. Sin cofirmantes, sin reclamos familiares, sin poder notarial más allá del tuyo. Eso es bueno. Aún así, trataremos esto como una brecha de seguridad». Abrió una libreta amarilla escribiendo rápido. Primero, cambiar todas las cerraduras. Sin excepciones. Segundo, instalar un sistema de seguridad, cámaras, en todos los accesos, sensores de movimiento, en el porche y el garaje. Contactaré a servicios de propiedad centinela. Son discretos. Tercero, poner todos tus archivos de patrimonio bajo acceso restringido. Mi oficina digitalizará y almacenará copias.
Su tono era profesional, pero vi la arruga leve entre sus cejas. «Yo me encargo», dije. «Siempre lo haces», respondió suave cerrando la carpeta. «Pero creo que es hora de que dejes de encargarte sola». Esa frase se quedó conmigo después de que se fue. Sola era una palabra que había llevado cómoda por años, pero ahora pesaba más. Me senté en la mesa de dibujo otra vez, la escritura aún abierta a mi lado. Afuera la luz se juntaba sobre el lago gentil y deliberada como pintura sobre agua. Tomé el lápiz mecánico de Javier y comencé a dibujar el contorno de la casa, no para diseñar esta vez, sino para defender. Cada ventana, cada puerta, cada punto vulnerable marcado con un trazo cuidadoso. Por primera vez desde la cena de ayer, mis manos dejaron de temblar. Si Javier hubiera estado aquí, habría sonreído por la precisión. Estructura primero emociones. Después solía decir. Y así construí mi mañana línea por línea, control por control, convirtiendo la preocupación en un plano. El martes por la tarde mi celular empezó a vibrar antes de que terminara mi segunda taza de té. El sonido era insistente, una cadena de vibraciones que parecía arrastrarse por la mesa. El chat familiar silenciado por meses había vuelto a la vida. El primer mensaje era de Tarin. «Solo queremos ayudar a tu madre a organizarse», escribió etiquetando a media familia. Luego otro. «Supongo que algunas personas no valoran cuando otros se preocupan». Emiliano respondió rápido con una foto de mi pasillo de arriba. La luz se deslizaba por los pisos de roble, una toma desde un ángulo que no había permitido fotografiar desde que Javier murió. Pensando en pintar esto de un tono más claro, escribió: «Daría más luz cuando comience la remodelación». Mis dedos apretaron el celular. La hora decía 9:14 cm, lo que significaba que habían estado aquí esa mañana. Alguien usó esa llave perdida. Una cascada de mensajes siguió. Mi cuñado desde Chihuahua intervino. «La familia trabajando junta, así sobreviven los legados». Una prima añadió: «Araceli siempre ha sido tan reservada. Tal vez esto los acercará». Los comentarios se multiplicaban cálidos en la superficie, filosos por debajo. Se formó un hilo de acuerdo como si yo fuera quien olvidó qué significa familia. Luego Tarin otra vez. «Es egoísta aferrarse a todo cuando podrías compartirlo con tus hijos. La casa debería quedarse en manos de la familia. No terminar como propiedad de alguna empresa cuando ya no estés». Miré las palabras hasta que las letras se volvieron borrosas. La arrogancia no estaba en lo que decía, sino en lo fácil que le resultaba creerlo. Casi podía escuchar su tono ligero, pero decidido como alguien doblando servilletas tras la cena, convencido de estar ordenando el caos. Parpadeó una notificación Celia mensaje privado. Los mensajes de mi prima llegaban lentos, como si los escribiera entre respiros profundos. Vi el chat. «No respondas nada ahí. Solo ten cuidado con lo que dices. Las capturas viajan rápido. Tal vez quieras testigos la próxima vez que vengan». Respondí: «Ya entraron». Una pausa. Luego su respuesta: «Entonces documenta todo. Fotos, horas, todo. Si esto se pone feo necesitarás pruebas». Su cautela me estabilizó. Celia siempre fue la callada en las reuniones, observando patrones que otros ignoraban. Entendía cómo cambia la gente cuando hay herencia de por medio. Puse el celular boca abajo en el mostrador y miré la cocina. La luz de la mañana caía por las cortinas, como cuando Javier se sentaba aquí dibujando en servilletas, mientras yo hacía listas de compras. Habría odiado el ruido de ese chat, demasiadas opiniones, poca base. Abrí mi libreta otra vez en la página donde escribí «Acceso a la casa comprometido». Debajo añadí: «Entrada no autorizada confirmada. Acoso digital comenzó 9:00 am. Capturas guardadas». La pluma dejó una marca más profunda de lo que quería. Luego tomé la escritura impresa que Arturo dejó ayer y la extendí en el mostrador, alisando las arrugas con la palma. La tinta atrapó la luz. Parecía frágil, pero no lo era. Volví a tomar el celular no para responder, sino para silenciar el grupo otra vez. La pantalla se quedó quieta
El último mensaje congelado. Solo queremos ayudar. La casa volvió al silencio, uno más pesado que antes, del tipo que no te protege tanto, como te recuerda contra quién estás. Arturo llegó la mañana siguiente con su uniforme de siempre, abrigo gris maletín de cuero y un leve olor a lluvia atrapado en la lana. Con él venía una mujer que no conocía, Mara Elías, consultora de propiedades con quien trabajaba ocasionalmente. Se presentó con un apretón firme del tipo que mide confianza en lugar de forzarla. Nos sentamos en la misma mesa del comedor donde días antes mi familia trazó su herencia imaginada. El plano que imprimieron ya no estaba reemplazado por pilas de archivos y una libreta amarilla. Mara sacó un escáner pequeño de su bolso y comenzó a disponer formularios con precisión silenciosa. Arturo miró el cuarto, su expresión neutra pero evaluadora. «Necesitamos un inventario completo», dijo. «Cada llave, documento y registro relacionado con la propiedad. Si alguien usó esa llave perdida, estableceremos la línea de tiempo». Asentí deslizando mi libreta. Documenté el chat y las fotos que Emiliano subió. «Han estado dentro recientemente». Mara levantó la vista brevemente. «Eso es bueno. La evidencia digital importa. Respaldaremos todo». La luz de la mañana avanzaba lenta por el piso de madera mientras trabajaban. La voz de Arturo tenía la calma de la experiencia de alguien que ha lidiado por décadas con familias que confunden posesión con derecho. Bajo la ley mexicana, dijo, la entrada no autorizada es una violación, aunque no haya robo ni daños. La intención basta. Hablaba como ingeniero construyendo claridad cláusula por cláusula. Encontré consuelo en eso. La lógica era más firme que la indignación. Mara terminó de escanear la escritura y me la devolvió. «Tu fideicomiso es sólido», dijo, «pero deberías actualizarlo para reflejar la brecha de seguridad. Listaremos a tu hijo como parte restringida en el acceso a la propiedad. Es preventivo, no punitivo». Arturo miró por encima de sus lentes. «La prevención mantiene las emociones fuera del papeleo». Firmé donde indicó. Mi firma se sintió diferente esta vez, más pequeña, deliberada. Cada letra se marcó en la página como si reclamara terreno. Recogió los documentos y se recostó ligeramente. «También presentaremos un aviso en el registro público reafirmando tu propiedad única. Puede parecer redundante, pero la propiedad visible disuade suposiciones». «Visible», repetí. «¿Quieres decir pública?» «Exacto», dijo. «Cuando las cosas son visibles es más difícil distorsionarlas. De ahora en adelante la propiedad debe ser visible, no asumida». Mara añadió notas en su tableta. «Coordinaré una consulta de seguridad para la casa. Cámaras, sensores de movimiento y un sistema de llaves maestras independiente de las cerraduras viejas. Servicios de propiedad Centinela maneja contratos residenciales discretos». «Hazlo», dije. Por primera vez desde el domingo mi pecho se aflojó. No eran solo palabras en papel, eran estructura. Había pasado una vida diseñando espacios hechos para durar, paredes que no se deforman juntas, que mantienen sus ángulos. Ahora hacía lo mismo con mi propia vida. Arturo guardó su maletín, pero se quedó un momento en la puerta. Araceli dijo suavizando el tono: «Esto no es sobre desconfianza, es sobre claridad. La familia puede vivir con distancia. La propiedad no». Tras su partida me quedé junto a la ventana que daba al lago. Un viento frío rizó el agua gris plateado bajo las nubes. La casa a mi alrededor se sentía frágil y fortificada, a la vez vacía de ruido pero llena de intención. En la mesa del comedor estaban los papeles recién firmados, bordes alineados perfectamente, la tinta aún secándose. Extendí la mano y presioné la palma contra la página superior, sintiendo el leve calor dejado por mi propia mano. Por primera vez en la semana no estaba reaccionando. Estaba diseñando otra vez. La llamada llegó el viernes por la tarde. El número de Emiliano parpadeó en mi celular y por un momento casi lo dejé sonar. Luego recordé el consejo de Arturo, visible no asumido. El silencio podía tergiversarse. La presencia no.
Hola, mamá, dijo Emiliano, su voz ensayada con alegría. Pensamos que sería bueno tener otra cena familiar antes de que empiecen las renovaciones. El domingo por la noche. Vendrán todos. Vanessa, papá, los papás de Tarin también. Te van a encantar. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros. Renovaciones. Bueno, dijo rápido. Tarin habló con un contratista sobre restaurar las vigas de arriba y actualizar la cocina. Es solo una idea por ahora, pero queremos tu opinión. Tú eres la diseñadora después de todo. Escuché la voz de Tarin de fondo guiándolo. Lo habían planeado otra actuación disfrazada de unión familiar. Muy considerado, dije con calma. Yo seré la anfitriona. Sigue siendo mi mesa. Hubo una pausa lo bastante larga para que notara que había trazado una línea, pero no suficiente para que encontrara su paso. Genial, respondió forzando brillo en su tono. A las 6 entonces. Cuando colgó me quedé un momento escuchando el viento mover las ramas afuera. La casa estaba en silencio pero no vacía. Esperaba como lo hacen las estructuras antes de una tormenta, consciente de la presión acumulándose contra las paredes. Llamé a Arturo primero. El domingo por la noche dije, planean algo bajo el pretexto de una cena. Estaré cerca, respondió. Sin confrontaciones a menos que sea necesario. Deja que actúen primero. Entendido. Luego contacté a Servicios de Propiedad Centinela. El gerente de seguridad, el capitán Reyes, habló con el tono cortante y firme de alguien acostumbrado a contener sin alboroto. Tendremos 2 oficiales de civil afuera. Solo intervendrán si alguien entra sin permiso o se niega a irse. Sin uniformes, sin espectáculo. Gracias, dije. Que sea discreto. Tras las llamadas recorrí cada cuarto revisando cada cerradura y bisagra. El olor a aceite de limón aún flotaba desde la limpieza de ese día. Me detuve en la mesa de dibujo de Javier, trazando la ranura donde su lápiz se había desgastado en la madera. Cada puerta merece respeto, solía decir. Presioné la palma contra ella como si aún pudiera devolver calor. Para el sábado los preparativos estaban listos. Arturo había enviado el aviso de propiedad actualizado, prueba legal lista en su maletín. Mara mandó un mensaje confirmando que la instalación de seguridad comenzaría el lunes por la mañana. Todo avanzaba como un plano tomando forma. Esa noche preparé una olla pequeña de sopa, no porque esperara que comieran lo que cociné, sino porque el acto en sí me estabilizaba. La casa se sentía diferente ahora, no el lugar abierto que mi hijo creía que podía dividir, sino algo contenido, deliberado, consciente de sus bordes. El domingo por la mañana desperté antes del amanecer y vi el lago brillar bajo un cielo invernal pálido. Una capa fina de hielo bordeaba el muelle. Pensé en Javier otra vez, en cómo decía que el hielo no era debilidad, sino concentración agua que se niega así a dispersarse. Por la tarde puse la mesa con lino sencillo nada más, sin cubiertos extras. La invitación fue idea de ellos, pero el espacio seguiría siendo mío. Cuando el reloj se acercó a las 6, vi faros girar hacia el camino de grava. Una caravana de coches, risas, derramándose antes de que las puertas se cerraran. Alisé mi falda, respiré una vez y encendí la luz del porche. Brilló firme y cálida sobre los escalones como siempre. Cuando tocaron abrí la puerta yo misma. La sonrisa de Tarin era amplia y brillante. Los ojos de Emiliano escaneaban la casa como un plano que aún creía suyo. Bienvenidos a casa, dije y me hice a un lado. La puerta apenas se había cerrado cuando la casa se llenó de movimiento. La voz de Tarin, brillante y autoritaria, rebotaba por el pasillo como luz en cristal. Niños, quítense los zapatos, por favor. Aunque bueno, de todos modos, pronto renovaremos estos pisos. Antes de que pudiera responder, Emiliano ya desenrollaba una cinta métrica, midiéndola a lo largo de los zócalos. Necesitamos medidas exactas si vamos a pedir muebles antes de que comience la remodelación. Me quedé en la entrada, manos cruzadas suavemente, viendo la escena como si yo fuera la invitada.
Los padres de Tarin recorrían los cuartos comentando sobre lámparas y cortinas. Su papá, un contratista jubilado, explicaba cómo un ajuste sencillo de concepto abierto podía aumentar el valor. Mi mesa del comedor se había convertido en una superficie de diseño para sus ambiciones. La risa de Tarin la seguía mientras cruzaba el estudio. «Este espacio será perfecto para nuestra oficina», dijo mirando a Emiliano. «Justo frente a la cocina, súper práctico. Podemos tirar esta pared, abrirlo tal vez, añadir una barra para desayunar aquí». Se giró hacia mí con ese tono pulido que usaba en eventos de caridad. «Claro, guardaremos un cuarto para ti abajo, Araceli. Siempre tendrás tu espacio. Siempre». La palabra cayó como clavo. No dije nada dejando que el ruido creciera, hasta llenar cada rincón el sonido de cintas métricas, retractándose voces comparando muestras de pintura, cajones, abriéndose sin permiso. Hasta los gemelos se unieron corriendo por las escaleras, sus risas resonando en el pasillo que alguna vez recorrí en silencio tras la muerte de Javier. En un momento vi a Emiliano arrodillarse cerca de la ventana de la sala sosteniendo su celular hacia la luz. «Toma perfecta», dijo. «Podemos enviarla al contratista a mostrarle la exposición natural del lado del lago». No me notó en la puerta. Esperé hasta que el bullicio se apagó. El sol se había hundido tras los árboles, el lago oscureciéndose a gris acero. Las sombras se arrastraban por el piso como tinta bajo vidrio. Entonces hablé. «Emiliano», dije en voz baja. Levantó la vista sobresaltado la cinta métrica congelada en el aire. «Sí quiero que todos bajen, por favor. Hay algo que debemos discutir antes de que hagan más planes». Algo en mi tono debió registrarse. Tarin llamó a los niños su risa, desvaneciéndose en una sonrisa cuidadosa. Se reunieron en el comedor otra vez entre sus planos y tazas de café, a medio tomar. La misma mesa donde compartimos cumpleaños, discusiones, fiestas. Emiliano se recargó en una silla aún con su celular. «Mamá, si es por el diseño, solo queremos ayudarte a aprovechar el espacio. Es una propiedad familiar. Deberíamos planearla juntos». Lo miré a los ojos. «¿Propiedad familiar?». Dudó, luego asintió su confianza, titubeando por un instante. «Claro, siempre ha sido para la próxima generación». No, Tarin puso una mano en su brazo, interviniendo con su calma practicada. «Araceli, sabemos que es mucho para procesar. Has estado sola un tiempo y solo queremos que todo siga funcional. Casas tan viejas necesitan actualización constante». La estudié, su compostura perfecta, su preocupación ordenada. Recordé ese mismo tono de años atrás, cuando insistió en ayudarme a elegir un plan telefónico y terminó transfiriendo mis cuentas a su nombre. Siempre eficiente, siempre con una razón. No notaron a Arturo afuera de la ventana aún ni el movimiento leve cerca de la reja donde esperaban los oficiales de centinela. Les dije que los dejaría actuar primero, y ahora lo hacían asignando, midiendo, reclamando. Tomé la escritura doblada del aparador y la puse suavemente en la mesa. Cuando terminen de medir, dije con calma, revisaremos algo más que deberían entender antes de que comience cualquier renovación. Tarin parpadeó insegura. Emiliano se enderezó, sus ojos entrecerrándose ligeramente, un destello de comprensión, rompiendo su confianza. Afuera la luz del porche se encendió lanzando un brillo pálido por las ventanas. Adentro el aire se quedó quieto, el sonido de la cinta métrica, chasqueando al guardarse, fue lo único que seguía moviéndose. El golpe llegó otra vez firme, esta vez deliberado. Emiliano se giró esperando otro invitado tardío. Vi su expresión cambiar cuando la puerta se abrió y Arturo entró. Llevaba su maletín cerca, su presencia sin prisas, seguido por dos hombres en trajes sencillos de seguridad centinela. Parecían lo bastante comunes para mezclarse en cualquier multitud, pero su postura hablaba de autoridad. La sonrisa de Tarin vaciló. «Arturo, no sabía que vendrías». Él respondió con una cortesía distante. «No fui invitado», dijo, pero mi clienta me pidió que estuviera. «Buenas noches a todos». Las cejas de Emiliano se fruncieron.
Clienta Arturo puso su maletín en la mesa del comedor junto a los planos enrollados y las tazas de café. ¿La señora Araceli Ponce? Respondió abriendo el maletín con precisión silenciosa. Dueña y fideicomisaria de esta propiedad. El sonido de los cierres al abrirse fue pequeño, pero cortó el cuarto como una puerta que se traba al revés. Emiliano soltó una risa incrédula. Arturo, por favor. Somos familia. Solo cenábamos. Entiendo, dijo Arturo con calma sacando una carpeta. Una cena que incluyó medir espacios, asignar cuartos y fotografiar interiores sin consentimiento. Mi clienta tiene evidencia documentada de una entrada no autorizada esta semana, incluyendo imágenes digitales subidas desde su casa. Deslizó una foto impresa por la mesa, la misma que Emiliano subió al chat, mostrando el pasillo de arriba, bañado en luz matinal. Esto fue... comenzó Emiliano, pero Arturo lo interrumpió su tono aún cortés. Tomada a las 9:14 de la mañana del martes. La hora coincide con los registros de la red Wi-Fi de la casa, confirmando un evento de acceso desde un dispositivo no registrado a nombre de la señora Ponce. Eso constituye una entrada ilícita. La voz de Tarin subió defensiva y frágil. «Estás exagerando. Hay un acuerdo familiar verbal. Los padres de Emiliano ayudaron con renovaciones hace años. Solo hablamos de planes futuros, nada ilegal». Arturo ajustó sus lentes con un leve rastro de paciencia, desgastándose. En México los acuerdos verbales sobre propiedad no son legalmente vinculantes. Además, la entrada o permanencia en una propiedad privada sin consentimiento constituye allanamiento sin importar la relación o la intención. El cuarto quedó en silencio. El único sonido era el clic suave de la pluma de Arturo al sacar otro documento. Esta es la escritura registrada y la certificación del fideicomiso, reafirmando a la señora Ponce como única dueña de esta residencia y el terreno circundante. Cualquier suposición de propiedad compartida no tiene base legal. Le dio los papeles a Emiliano, que los tomó a regañadientes. El color se le fue del rostro mientras leía la primera página. Tarin cruzó los brazos, su compostura endureciéndose en algo frágil. ¿De verdad vas a tratar a tu propio hijo como extraño? La miré. No dije suave. Estoy tratando mi propiedad como mía. Arturo cerró el maletín. Señores Ponce, los oficiales que me acompañan están autorizados a pedirles que desalojen la propiedad de inmediato. Es una formalidad. Esperamos que cooperen sin escalar. La mandíbula de Emiliano se tensó. ¿Llamarías a seguridad contra tu propia familia? Ustedes llamaron a contratistas contra su propia madre, respondió Arturo no sin amabilidad. Tarin miró de un rostro a otro dándose cuenta por primera vez que nadie reía ya. Hasta sus padres se habían retrocedido hacia la puerta, la incomodidad clara en sus rostros. Los gemelos se habían callado arriba con ese silencio que los niños entienden cuando algo adulto e irreversible comienza. Emiliano puso los papeles con un golpe seco. «Estás cometiendo un error», dijo. «Esto no tiene que ser una pelea». Arturo recogió los documentos, su tono final. Se convirtió en una el momento en que entraron con intención de reclamar lo que no es suyo. Se giró ligeramente hacia mí. «Señora Ponce, todo está documentado. Usted decide cómo proceder». Miré a mi hijo, al niño que alguna vez construyó puentes de maqueta en esta misma mesa, que me preguntaba cómo se sostenían las cosas. Su rostro era mayor ahora, marcado por un orgullo obstinado, pero detrás vi al niño buscando lo que no construyó. «No presentaré cargos», dije. «Pero esto termina esta noche». Los hombros de Emiliano cayeron. Tarin abrió la boca, luego la cerró. Arturo asintió a los oficiales que se hicieron a un lado esperando. Los invitados comenzaron a moverse hacia la puerta murmurando, recogiendo sus abrigos. El sonido de pasos contra la madera resonó en la casa suave pero final. Cuando la puerta se cerró al fin, el silencio que siguió no estaba vacío, estaba ganado. Arturo se quedó lo suficiente para darme el aviso de registro actualizado. «Está hecho», dijo en voz baja. Exhalé estabilizando el temblor en mis manos.
La casa se sentía sólida otra vez, sus esquinas definidas, su aire familiar. Afuera la luz del porche brilló contra las ventanas firme e inquebrantable, reflejando a una mujer parada donde pertenecía. El aire afuera se había enfriado cuando los oficiales comenzaron a escoltarlos. Los padres de Tarin salieron primero murmurando despedidas torpes, sus ojos fijos en cualquier lugar, menos en mí. Los gemelos los siguieron tomados de las manos de Tarin, confundidos y llorosos. Emiliano se quedó en el umbral como si las palabras correctas pudieran deshacer lo que ya había pasado. Los vecinos Nachali notarlo. Las luces de los porches se encendían una a una por la calle. Al otro lado del seto vi a la señora Morales, espiando por sus cortinas su silueta rígida contra la lámpara. Ella había visto a Javier y a mí cargar nuestras primeras cajas hace 25 años. Ahora veía a toda mi familia siendo escoltada fuera. Tarin se giró una vez, su tono cortante. No vinimos a pelear, Araceli. Vinimos a facilitarte las cosas. Arturo avanzó antes de que pudiera responder. Han dejado clara su posición, la señora Ponce ha dejado la suya. Las acciones de esta noche están documentadas y sugiero que se vayan en paz. El rostro de Tarin se sonrojó. Estás haciendo que esto sea algo feo. Ya lo era, dije en voz baja. Solo lo trajeron a la luz. Emiliano me miró entonces, sus ojos afilados por la incredulidad. ¿Echarías a tu propio hijo? Lo miré fijo. No dije mi voz firme. Estoy asegurando mi paz. Sacudió la cabeza lentamente, una media sonrisa de incredulidad tirando de la esquina de su boca. Te arrepentirás. Cuando estés sola en esta casa grande desearás haber sido más amable. La amabilidad y el permiso no son lo mismo. Respondí. No contestó. Los oficiales esperaron pacientes, pero firmes. Uno señaló cortésmente hacia el camino, y Emiliano al fin salió el sonido de sus zapatos crujiendo contra la grava fuerte en el aire quieto. Arturo cerró la puerta con suavidad y puso el cerrojo con un chasquido metálico limpio. El sonido resonó por el pasillo como un punto final. Afuera las voces apagadas se desvanecieron hacia los coches, luego los motores arrancaron las llantas rodando cuesta abajo hacia la calle principal. Cuando el último faro desapareció, el silencio volvió. No era el silencio pesado de la tensión esta vez, sino algo más firme, una prueba de que la quietud podía pertenecerme otra vez. Arturo recogió sus cosas, su compostura intacta. Mandaré los documentos de seguimiento mañana por la mañana, dijo. Y un cerrajero vendréis esa primera hora. Sin copias esta vez. Gracias, dije. Asintió estudiándome un momento como buscando un rastro de arrepentimiento. Al no encontrar ninguno dio una pequeña sonrisa de aprobación y salió por la puerta lateral. Me quedé sola en el vestíbulo, el aroma del aire frío flotando desde donde habían estado. La luz del porche derramaba su brillo sobre la alfombra, que Javier eligió hace años un patrón de azules oscuros y dorados, como el agua del lago bajo el sol. Pensé en la noche en que nos mudamos, cómo él cerró esa misma puerta y dijo: «Listo, ahora es nuestra». Giré el cerrojo una vez más, el metal deslizándose con suavidad. Era un sonido que había oído 1000 veces, pero nunca con esta certeza. La casa exhaló a mi alrededor, las paredes asentándose, el silencio profundizándose. Ya no se sentía frágil. Se sentía sellada entera otra vez. Los cerrajeros llegaron justo antes del anochecer, su camioneta zumbando silenciosa en la acera. 2 hombres, ambos con chamarras gruesas y voces suaves, llevaban cajas de herramientas que se abrían como bandejas quirúrgicas. Arturo estaba a su lado, revisando la orden de trabajo como si fuera otra línea en un expediente legal. Primero sacaron las cerraduras, viejas cilindros de latón que habían protegido la casa desde que Javier los instaló hace 20 años. Observé desde el pasillo mientras un cerrajero desatornillaba la placa de la puerta principal, colocando las piezas con cuidado en una bandeja. El metal estaba opaco por años de uso, un registro de cada giro, cada entrada y salida que alguna vez significó seguridad.
La voz de Arturo llegó desde el vestíbulo. Nuevas cerraduras en cada punto de acceso principal, lateral y trasera. Tendrás una sola llave maestra codificada y no duplicada. Si alguien intenta copiarla, el sistema registra una alerta. El cerrajero más joven asintió. Sincronizaremos las cámaras con los registros de entrada. Podrás monitorearlas desde tu celular. Su eficiencia me consoló. Cada taladro, cada tornillo apretado era una pequeña restauración del orden. Cuando terminaron la primera puerta, Arturo se giró hacia mí. Estarán listos para la medianoche. Después de eso nadie entra sin tu permiso otra vez. No dijo el nombre de Emiliano, pero flotaba en el aire como polvo de madera. En la sala el zumbido leve del sistema de seguridad se unió a los sonidos usuales de la casa. El calentador encendiéndose, el crujido lento de las vigas asentándose. Los técnicos se movían de cuarto en cuarto instalando lentes discretamente cerca de los aleros y sobre el porche. Preparé té y llevé 2 tazas al comedor donde Arturo estaba con los documentos del fideicomiso, revisados frente a él. Levantó la vista cuando puse una taza y a su lado. No tenías que preparar esto. Tenía que hacerlo. Dije, es un hábito de cuidado que no necesita aprobación. Sonrió leve su pluma dando un toque en el papel. Javier estaría orgulloso de cómo has manejado esto. Miré hacia la ventana donde la luz del porche se derramaba por la grava. Diría que debí cambiar las cerraduras hace años. La expresión de Arturo se suavizó. Las casas fuertes necesitan líneas fuertes, dijo recordando la frase como si Javier se la hubiera susurrado alguna vez. Por un rato nos sentamos en un silencio amigable. El aire olía leve a metal frío y té negro. Cuando los cerrajeros avisaron que la última puerta estaba lista, Arturo se levantó y probó el nuevo cerrojo él mismo. El pestillo se movió con precisión limpia, sin dudar. Me dio la única llave plateada. Solo existe una copia. Guárdala cerca. La sostuve en mi palma sintiendo su peso, una certeza pequeña y fría. Gracias, Arturo. Recogió su maletín y se detuvo antes de salir. Tendré a Centinela monitoreando las cámaras la próxima semana. Recibirás actualizaciones nocturnas hasta que te sientas cómoda manejándolo sola. Estaré bien, dije. Pero gracias. Cuando la camioneta se alejó y el sonido de los motores se desvaneció, la casa exhaló en silencio. Las nuevas cerraduras atrapaban la luz del porche, sus bordes pulidos brillando como signos nuevos en una frase vieja. Salí al aire frío. El lago brillaba bajo la luna tranquilo y pálido. Parada bajo la luz del porche recordé a Javier, la noche que nos mudamos, herramientas en mano, cansado pero sonriendo, mientras probaba la última puerta. Casas fuertes necesitan líneas fuertes, dijo entonces apretando la última bisagra. Susurré las palabras en voz alta más a la noche que a la memoria. Adentro las paredes se mantenían firmes, sus bordes trazados otra vez. No era soledad lo que llenaba el silencio, era estructura, el sonido de los límites, encontrando su forma justa. Para el jueves el silencio que trabajé por recuperar fue reemplazado por un ruido que no podía ver. El chat familiar silenciado tras el desalojo había encontrado un segundo aire. El primer mensaje fue de Emiliano. Llamó a la policía contra su propia familia. Luego Tarin añadió, nadie merece esa crueldad. Solo intentábamos ayudar a una madre mayor a manejar su patrimonio. En una hora las respuestas se apilaron como leña, cada una más filosa que la anterior. Sin corazón. Ingrata. El dinero cambia aquí a las personas. Silencié el hilo, pero las palabras se quedaron invisibles pero pesadas. Viajaron más allá del chat colándose en lugares que solían ser seguros. El viernes en el club de lectura el aire se sintió diferente. Las conversaciones se callaron cuando entré al café. El grupo estaba alrededor de la mesa larga de roble con copias de La Casa Holandesa, apiladas ordenadamente tazas de café humeando. Había sido parte de este círculo por 7 años suficiente para compartir historias de hospitales esquejes, de jardín, incluso duelo. Ahora sus sonrisas eran demasiado corteses, demasiado breves. ¿Semana dura?
murmuró Clara la anfitriona a su tono, entre la simpatía y la curiosidad. Sonreí leve. Solo arreglando asuntos familiares. Oh, todas vimos esa publicación, dijo otra mujer antes de contenerse. La de Tarin, digo. Las redes pueden ser tan dramáticas. El silencio tras esa línea duró lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Lo habían leído todo. La publicación de Tarin era pública, decenas de comentarios, bajo una foto de mi casa bañada en luz matinal con el pie. Algunos heredan generosidad, otros heredan codicia. Oren por las familias rotas por propiedades. Había corazones, oraciones, hasta hashtags. Extraños ofreciendo simpatía por una historia que no les pertenecía. Me excusé temprano alegando un dolor de cabeza. Afuera el aire era fresco, el lago reflejando leve la luz invernal. Por un segundo imaginé a Javier caminando a mi lado, su mano firme en mi codo, diciendo lo que siempre decía cuando la gente hablaba demasiado alto. El ruido se desvanece antes que la estructura, Araceli. Sigue construyendo. Esa noche preparé té y abrí la ventana ligeramente. El viento movió las campanas del porche suave familiar, indiferente a los rumores. Mi celular vibró otra vez. Un mensaje de Celia. No leas los comentarios. Pasarán a otra cosa la próxima semana. Luego otro. Por cierto, hiciste lo correcto. Me enseñaste que los límites también tienen planos. Estoy orgullosa de ti. Miré sus palabras hasta que estabilizaron algo dentro de mí. No todas las voces se perdían en la distorsión. Algunas aún hablaban en la frecuencia callada de la verdad. Respondí, gracias. Estoy bien. No era del todo cierto, pero estaba cerca. Puse el celular boca abajo y vi la luz del porche balancearse suave en el viento. Los chismes se apagarían solos eventualmente. Siempre lo hacían. Las cerraduras chasquearon una vez, cuando el calentador cambió un sonido metálico pequeño, que me recordaba que la estructura se mantenía, quisieran o no los demás. La alarma sonó a las 6:42 p.m., un martes sin viento, justo cuando el primer polvo comenzaba a asentarse en el porche. Estaba en la cocina enjuagando una taza de té, cuando la casa se llenó de un sonido tan agudo e inmediato que pareció sacudir el aire. La voz del sistema siguió calma e insensible. Entrada no autorizada, puerta trasera. Por un momento no pude moverme. Luego el hábito tomó control. Tomé mi celular, abrí la aplicación de Centinela y vi la transmisión de la cámara 3. El sendero estrecho junto a la puerta lateral, la que no se ve desde la calle. El abrigo de Emiliano era inconfundible azul marino con un puño deshilachado. Forcejeaba con la cerradura, los hombros encorvados contra el frío, los ojos yendo entre el teclado y el camino. No parecía enojado. Parecía cansado. Eso dolió más. Para cuando llegó la policía con luces rojas y azules pintando el polvo, Emiliano estaba en el porche, las manos hundidas en los bolsillos. 2 oficiales se acercaron calmados pero firmes. Los vi desde la ventana mientras hablaban su aliento, nublándose en el aire frío. Él señaló la casa, luego la puerta, intentando explicar algo que ya no existía. Cuando uno de los oficiales tocó el timbre, abrí el corazón firme, pero pesado. Señora Ponce, dijo el más joven con cortesía. Respondimos a una llamada de alarma. Este hombre se identifica como su hijo. Sé quién es, dije. Los ojos de Emiliano encontraron los míos suplicando. Mamá solo quería hablar. No has contestado mis llamadas. Pudiste haber llamado a Arturo, dije en voz baja. O escribir. No necesitabas venir aquí. Tenía que verte. Esta también es mi casa. Su voz se quebró en la última palabra, pero no había convicción detrás, solo hábito. Un reclamo desgastado por el uso. El oficial se giró hacia mí otra vez. ¿Desea presentar cargos, señora? Dudé la pregunta más pesada de lo que debería. Mis dedos apretaron el marco de la puerta. No dije al fin. Pero necesito que esto se registre correctamente. Arturo llegó 20 minutos después, su abrigo espolvoreado de polvo, su expresión indescifrable. Los oficiales ya habían emitido una notificación formal de allanamiento,
explicándole los términos a Emiliano. No podía acercarse a la propiedad, ni contactarme directamente por 90 días. Cualquier violación sería un arresto. Emiliano escuchó el rostro en blanco, los ojos fijos, más allá de los hombros de los oficiales. Cuando terminaron, asintió una vez mecánico. «Bien». Cuando se giró para irse, salí. «Emiliano», dije suave. Se detuvo su aliento visible en el aire. «Lamento que llegara a esto». No me miró. «Tú hiciste que llegara a esto». Luego bajó los escalones, cada paso hundiéndose en la fina capa de polvo, dejando un rastro que brillaba leve, bajo las luces de la patrulla, hasta desaparecer en la acera. Arturo esperó hasta que los oficiales se fueron antes de hablar. «Lo presentaré en el registro público mañana a primera hora», dijo. «Así habrá un registro sin espacio para confusiones». Asentí, aunque mi garganta se había cerrado alrededor de las palabras. Juntos revisamos la rutina, verificar cada punto de entrada, reiniciar la alarma, revisar las grabaciones de las cámaras. Su profesionalismo era firme, casi misericordioso en su orden. Cuando al fin se fue, me quedé en la puerta mucho después de que sus luces traseras desaparecieron. El polvo seguía cayendo cubriendo las huellas en el camino copo a copo. El frío se colaba por los bordes de la puerta, pero no me moví. Adentro el silencio se sentía diferente que antes, menos como seguridad, más como rendición. Caminé a la sala y me senté en el viejo sillón de Javier, la tela desgastada suave bajo mis manos. El reloj ticaba suavemente sobre la repisa, indiferente a lo que acababa de pasar. No lloré de inmediato. Tomó tiempo para que las lágrimas llegaran lentas y deliberadas, no nacidas del miedo, sino de algo más pesado, la finalidad. Afuera la luz de la alarma en el porche parpadeó una vez, luego se detuvo el brillo rojo desvaneciéndose en el polvo, hasta que solo quedó el rayo firme de la luz del porche. La casa había hecho lo que fue construida para hacer mantener fuera lo que no pertenecía, pero el costo de esa seguridad pesaba como el tejado mismo, invisible pero absoluto. La carta certificada llegó a finales de febrero, gruesa y oficial, sellada, con el registro del Tribunal de Oaxaca. Estaba dirigida con la letra precisa de Tarín, cada letra trazada con cuidado, como si la cortesía pudiera suavizar lo que traía. Adentro estaba una denuncia formal, Emiliano Ponce y Tarín Ponce, contra Araceli Ponce. La primera línea reclamaba un acuerdo familiar verbal sobre la propiedad en Oaxaca, afirmando que entendimiento mutuo y derechos de herencia futuros les daban derecho a una propiedad parcial. La leí 2 veces las palabras, aplanándose en una especie de guión teatral. La ironía era casi cruel. Las mismas voces que descartaron mis límites ahora se vestían de jerga legal sobre buena fe y legado compartido. Arturo llegó en 1 hora. No se quitó el abrigo antes de revisar la primera página. Su suspiro fue quedo pero decisivo. «Es intimidación», dijo. «Quieren agotarte financiera o emocionalmente, o ambas, pero no tienen nada. Sin documentos, sin acuerdo escrito, sin registro de ninguna contribución. No durará ni un día». Se llevó el archivo esa noche. 2 días después, su asistente me envió un correo. Moción para desestimar presentada, falta de evidencia, falta de jurisdicción, falta de lógica. Sonreí a pesar de mí. Arturo tenía una manera de convertir la furia en sintaxis. La audiencia llegó 3 semanas después en una sala beige que olía leve a alfombra vieja y madera pulida. Me senté junto a Arturo en la mesa de la defensa, las manos cruzadas en mi regazo, mientras Emiliano y Tarín tomaban asiento frente a nosotros. Tarín llevaba un traje azul pálido, el cabello recogido. Emiliano no podía mirarme a los ojos. La jueza, una mujer de mi edad con cabello plateado y una calma deliberada, leyó los documentos con la eficiencia de quien ha visto demasiadas disputas familiares vestidas de togas legales. Cuando levantó la vista, su mirada se posó brevemente en mí, luego en mi hijo. Abogado, dijo. «Debo entender que no hay contrato escrito ni intercambio de fondos,
ni título conjunto, ni sociedad documentada entre las partes. El abogado de Tarin, un joven que intentaba sonar seguro, ajustó su corbata. Había un entendimiento verbal. Su señoría. Un arreglo familiar sobre la transferencia de la propiedad tras el fallecimiento de la señora Ponce. El tono de Arturo era mesurado, pero frío. Un arreglo que ella nunca aceptó, nunca firmó, ni reconoció. La demanda de los demandantes depende de suposiciones y arrogancia, no de la ley. La jueza asintió lentamente golpeando su pluma contra el estrado. Entonces, parece que este caso se construyó en ilusiones, no en evidencia. Terminó en menos de 20 minutos. Moción para desestimar concedida. Los demandantes debían pagar todos los honorarios legales incurridos por la defensa. Cuando el mazo cayó, el sonido no fue fuerte. Fue ordenado como un clavo final, asegurando algo en su lugar. Afuera del tribunal, los reporteros se habían reunido atraídos por el drama de un litigio familiar. Señora Ponce, ¿es cierto que su hijo intentó tomar su patrimonio?, gritó alguien. ¿Cómo se siente ganar contra sus propios hijos? Arturo se interpuso antes de que respondiera. Sin comentarios, dijo firme. Caminamos a su coche por el lodo, el tribunal brillando tenue contra el cielo nublado. Pagarán los honorarios en 60 días, me dijo. Si no, el fallo se adjuntará a sus cuentas automáticamente. Yo manejaré el papeleo. Asentí. Gracias, Arturo. Por todo. Me miró su rostro suavizándose. Esto no fue sobre ganar, Araceli. Fue sobre cerrar. No confundas las dos. Esa noche de vuelta en casa puse la orden judicial en mi archivador junto a los viejos planos de Javier. En el margen superior escribí a lápiz: caso desestimado, paz pendiente. El teléfono sonó 2 veces antes de que lo alcanzara reporteros, otra vez números que no reconocía. Lo dejé ir al buzón. La luz del contestador parpadeó roja hasta que el mensaje se llenó. Luego se quedó quieta. Preparé té y me senté junto a la ventana viendo el polvo deslizarse lento del tejado del porche, derritiéndose en pequeños riachuelos por la baranda. El mundo afuera parecía tranquilo, pero la calma no se sentía triunfal. Se sentía ganada, y ganar tenía un costo. Abajo el calentador se encendió y por primera vez en semanas no me sobresalté con el sonido. La casa había sobrevivido otra clase de tormenta. La primavera llegó con una luz cautelosa del tipo que no promete calor, pero lo insinúa. El polvo se derritió del tejado, en suspiros lentos, goteando por las canaletas que Javier reparó alguna vez. Durante semanas tras el juicio, me moví por la casa como cuidadora más que como dueña, revisando cerraduras, regando plantas, ajustando cortinas hasta que una mañana me di cuenta de que la vigilancia se había vuelto hábito. Era hora de hacer espacio para otra cosa. Empecé con el viejo estudio de Javier, al fondo de la casa. El cuarto había estado intacto por años, sus ventanas nubladas por polvo y memoria. La mesa de dibujo seguía ahí, el banquillo debajo, como si él pudiera regresar en cualquier momento a dibujar un diseño más. Abrí las ventanas y el primer soplo de aire fresco trajo el aroma a tierra húmeda y savia de mezquite. La renovación tomó un mes. Pisos nuevos de pino claro como los que él siempre admiró reemplazaron las tablas desgastadas. Los estantes se llenaron de herramientas limpias, reglas, lápices, papel de calco. Todo dispuesto con precisión silenciosa. Pinté las paredes de un marfil suave, el color del papel de planos antes de la tinta. Cuando el espacio estuvo listo no se sentía como un altar. Se sentía como un comienzo. Una mañana llamé al centro comunitario local y hablé con una coordinadora llamada Marta. Era una mujer vivaz cuya voz llevaba energía incluso por teléfono. Un taller de diseño para adultos mayores, repitió intrigada. Eso es nuevo. La mayoría de tu edad toma acuarela o dominó. Siempre he creído que las manos recuerdan cómo construir, dije. En semanas los volantes se distribuyeron por el vecindario. Diseño con dignidad talleres.
gratuitos para adultos mayores interesados en arquitectura, restauración de casas e historias espaciales. El primer sábado llegaron 5 personas, 2 ingenieros jubilados, una viuda del otro lado del lago, una ex maestra y un hombre callado llamado Samuel, que pasó 40 años en la construcción, antes de que la artritis le quitara el agarre. Comenzamos con ejercicios simples, dibujar sus cocinas de infancia, de memoria, esbozar sus ventanas favoritas. El cuarto zumbaba con risas y rasguños de lápices. Al principio me mantuve al margen dejándolos redescubrir el ritmo del diseño, pero pronto me vi dibujando a su lado. No casas esta vez, sino cosas pequeñas, lámparas, rejas de jardín, la curva de una escalera que no llevaba hacia ningún lado. La energía de la casa cambió. El eco que rondaba sus esquinas se suavizó, reemplazado por el murmullo de historias, contadas a través de líneas y medidas. El calor que volvió no era social, era estructural, como la luz calentando madera vieja. Una tarde una reportera del Crónica de Oaxaca vino. Se llamaba Lidia Chávez, una joven con ojos curiosos y una libreta llena de garabatos. «Es toda una historia de regreso», dijo mirando el estudio iluminado. «Una dueña defiende su propiedad y la convierte en un espacio para que otros construyan. No construí esto para probar nada», le dije. «Lo construí porque algo necesitaba vivir aquí otra vez». Una semana después, el artículo salió en la página de fin de semana. Arquitecta de su propia paz, cómo una mujer recuperó su hogar a través del diseño. La foto adjunta me mostraba junto a la ventana del estudio, plano en mano, la luz cayendo sobre la mesa como agua matinal. Los vecinos comenzaron a pasar con café o pequeños ramos, algunos por curiosidad, otros por admiración callada. Los mismos que susurraron tras las publicaciones de Tarin, ahora hablaban suavemente de respeto. No se los reproché. La gente se mueve con el viento que cree más seguro. Para el verano el taller creció a una docena de regulares. La casa se sentía viva otra vez, no abarrotada, no reclamada, sino con propósito. Cada martillazo, cada línea trazada parecía estabilizar sus cimientos, y los míos con ellos. Al cerrar esa noche el olor a safiratá a serrín flotaba leve en el aire limpio y fresco. La luz del porche se encendió automáticamente, derramando un brillo tranquilo por el camino de grava. Las cerraduras eran las mismas que Arturo instaló, fuertes y simples, pero la sensación detrás de ellas había cambiado. Por primera vez, no se sentía como una barrera, se sentía como el borde de algo construido para durar. La carta llegó una tarde suave de septiembre, entregada por el mismo cartero que siempre saludaba por la ventana. Pensé que sería otra nota de agradecimiento de un participante del taller, pero la letra me detuvo. Era de Emiliano, pulcra, deliberada como cuando escribía su nombre en maquetas de niño, para que nadie las confundiera con las mías. Adentro, una sola hoja. Mamá Tarin y yo queremos cenar contigo el próximo domingo. Solo para hablar, sin abogados, sin tensiones. Empecemos de nuevo. La palabra de nuevo se quedó más tiempo. No porque ofreciera renovación, sino porque asumía que algo podía reconstruirse en el mismo terreno inestable. Por un buen rato me quedé en la cocina, la carta en la mano, la luz del sol, colándose por la ventana en barras inclinadas. El lago estaba tranquilo ese día, su superficie como vidrio pulido. Y por primera vez en meses, noté lo quieto que se había vuelto mi mundo. No vacío, solo claro. Más tarde, durante el taller de la tarde, apenas lo mencioné. Los estudiantes dibujaban diseños de porches, riendo suave, mientras comparaban medidas. Samuel, el constructor jubilado, notó mi silencio y preguntó: «¿Algo te preocupa?» Sonreí. «Solo una invitación». «Entonces la pregunta es si es una petición o una exigencia», dijo golpeando su regla con el lápiz. «Una construye, la otra rompe». Después de que se fueron, me senté en el viejo estudio de Javier con la ventana abierta. El aroma a serrín y aire otoñal se mezclaba, fresco, filoso, anclador. En el estante sobre la mesa de dibujo,
Estaba el plano enmarcado de nuestra casa, trazado por la mano firme de Javier. Cada ángulo, etiquetado, cada nota escrita, en la cursiva ordenada que aprendió de su padre. El título decía: Residencia Ponce, 1996. Construida para la luz, construida para la calma. Puse la carta de Emiliano junto a ella. El contraste entre ambas era casi matemático. Una nacida del diseño, la otra del daño. Pensé en las palabras de Tarin. Empecemos de nuevo, y en lo fácil que quienes causan daño hablan de borrón y cuenta nueva. ¿Quieren decir? Borrado, no reparación. Para ellos el perdón es un atajo para olvidar, pero yo no había construido mi paz desde el olvido. La construí viga por viga desde la memoria, desde líneas que me negué a redibujar. Esa noche tomé una hoja de papel grueso del cajón, del tipo que Javier elegía para tarjetas navideñas. Mi letra se había vuelto más lenta con los años, pero seguía precisa cada letra, un pequeño acto de control. Emiliano, comencé. Recibí tu invitación. He pensado qué significaría empezar de nuevo. Creo en la conversación, pero no en la revisión. El respeto debe llegar antes del postre. Hasta entonces les deseo lo mejor. Firmé simplemente: mamá. Sin reproches, sin calor forzado donde no pertenecía. Solo equilibrio del tipo que sostiene una estructura en pie. Sellé el sobre y lo dejé en la mesa del pasillo para el correo de la mañana. Por un momento consideré mandarle un mensaje de texto, algo más corto y moderno, pero las palabras en pantalla desaparecen fácil. El papel perdura. El resto de la noche se desenvolvió en calma. Regué las plantas, apilé los bocetos de diseño y apagué las luces una por una. Cuando llegué al estudio otra vez me detuve. El plano y la carta descansaban juntos, el pasado y el presente, ambos dibujados con intención. Afuera los grillos comenzaron su ritmo suave junto al lago. Me quedé un rato en la ventana trazando el horizonte donde el último rayo de sol encontraba el agua. Javier lo habría llamado una línea limpia, el punto donde el caos al fin aceptaba quedarse quieto. Sonreí leve, apagué la lámpara y cerré la puerta. Las cerraduras chasquearon una vez, tranquilas y deliberadas, el sonido de una vida medida no reparada. Había pasado un año desde el tribunal, desde las cerraduras, desde la última carta que envié. La casa se había sentado en un nuevo ritmo, silenciosa pero no solitaria, viva, a su manera lenta. El estudio zumbaba con charlas suaves 2 veces por semana, y el aroma a café y grafito se quedaba tras los talleres. Algunas tardes me sentaba junto al lago con té y mi vieja libreta de dibujo trazando líneas invisibles, solo para recordarme que la creación no termina con la juventud. Esa tarde era brillante y sin viento, el agua lisa como vidrio pulido. Celia llegó primero trayendo escones de limón, aún calientes del horno. Arturo siguió minutos después, su abrigo gris espolvoreado de polen primaveral, en lugar de nieve esta vez. Traía un periódico doblado bajo el brazo. «Tu artículo está en la edición de fin de semana», dijo poniéndolo en la mesa junto a mi tetera. «Crónica de Oaxaca. 1 año después. Cómo una diseñadora reconstruyó su hogar y sus límites». Celia rió suave. «Ya eres casi famosa». «La fama es ruidosa», dije. «Prefiero lo callado». Servimos té y dejamos que la charla fluyera entre lo simple y lo profundo. Jardines, casos judiciales, el dolor en las articulaciones cuando llueve. La luz de la tarde se colaba por las mamparas del porche dorada y firme, tocando los bordes de todo lo que amaba. Cuando las tazas se vaciaron, Celia se levantó y estiró. «¿Has hecho algo extraordinario aquí?». Araceli dijo: «No solo ganaste, cambiaste lo que significa hogar». Arturo asintió, su tono más suave de lo usual. Las casas fuertes necesitan líneas fuertes. Javier lo sabía. Tú también. Sus palabras cayeron suaves como una certeza, más que una alabanza. Cuando se fueron los acompañé a los escalones.
Las tablas del porche crujieron bajo nosotros, familiares y perdonadoras. Celia me abrazó fuerte antes de bajar al camino de grava. Arturo dio un asentimiento cortés del tipo que llevaba respeto y cariño. Mientras su coche desaparecía por el camino, el lago atrapó la última luz del día, un brillo cobrizo que hacía el agua parecer casi fundida. Me quedé un momento viendo las ondas extenderse, hasta desvanecerse, en calma. Luego mis ojos encontraron la placa de latón que mandé hacer el mes pasado, montada justo junto a la puerta. Bienvenida por respeto. Las palabras brillaron en el sol que se desvanecía. No eran una advertencia ni una invitación. Eran una regla, una línea callada y permanente entre la paz y la intrusión. Alcancé el interruptor y encendí la luz del porche. Su brillo se derramó suave sobre los escalones, atrapando el latón, hasta que brilló como fuego bajo vidrio. El rayo se extendió encontrando el reflejo en el lago, dos pequeñas luces hablando a través del agua. Adentro la casa zumbaba con quietud del tipo que no viene de la ausencia sino del cuidado. Pensé en Javier otra vez, en cómo dijo alguna vez: el mantenimiento es el verdadero trabajo del amor. Entonces pensé que hablaba de lijar pisos, pintar molduras. Ahora entendía. La paz no es rendición. Es mantenimiento. El acto constante de conservar lo que vale la pena. Me giré una vez más hacia el lago sintiendo el calor de la luz rozar mi hombro. El horizonte se suavizó a plateado y la casa detrás de mí se mantuvo firme, cada cerradura en su lugar, cada puerta alineada. Ya no era algo que defender, era algo finalmente completamente mío.